Bienvenidos una vez más a su programa Hablando con la Verdad. Deseo que la paz y la gracia de Dios sea en todos sus corazones. Estoy transmitiendo en vivo y en directo desde esta isla de Ibiza, aquí en España, con un tema muy importante, muy interesante que queremos continuar. Hace unas semanas hablábamos de este tema, tomábamos la primera parte de este tema, acerca de los textos agregados o modificados en la Biblia. En la primera parte mirábamos algunos de esos textos, considerábamos cómo algunos fueron añadidos y otros fueron modificados en la Biblia de Reina Valera de 1960. En esta segunda parte quiero centrarme en dos versos muy importantes. Esos dos versos nos van a ayudar a comprender muchas cosas. Y quiero saludar a todos los que se están conectando. Puede enviarnos sus mensajes, sus comentarios. Para nosotros es muy importante también contar con vuestra opinión. Brando Durán dice saludos, buen programa. Saúl Antonio Salazar, un saludo hasta El Salvador, un fuerte abrazo. Y ya se están empezando a conectar. Compartan este video para que estos programas lleguen a muchas personas que necesitan conocer estas cosas. Iván Elizondo, un fuerte abrazo hasta Tijuana, México. Jorge Carrasco hasta Georgia, un abrazo. A todos los que están allí, estamos transmitiendo simultáneamente a través de Facebook, por este lado en esta cámara, y aquí en YouTube estamos transmitiendo en vivo y en directo. Tony Méndez, un saludo. Bueno, hasta Estados Unidos, un fuerte abrazo. Entonces vamos a hablar de esto. Primero vamos a considerar este primer punto, este primer texto, conocido como la coma juanina. Vamos a analizar qué es la coma juanina, o conocido también como apócrifo juanino o apócrifo juanico. Un saludo a todos. Vamos a entrar ya de lleno, ¿verdad?, a estos puntos muy importantes. Y al final del programa vamos a saludar a todos los que nos están enviando ahora sus comentarios. Pero es muy importante que estemos atentos. La coma juanica o juanina o apócrifo juanico, esto se le conoce a unas palabras añadidas al texto de Primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8. Y es lo que queremos comprobar. Son palabras que se añadieron a esta parte de las Sagradas Escrituras. Es decir, que en los textos más antiguos, estas palabras que vamos a considerar no se encontraban. Fueron añadidas posteriormente, claro, con alguna intención de apoyar, de reforzar creencias, de reforzar algún dogma. En este caso, el dogma de la Trinidad. Se introdujo la coma juanina. Este texto, te voy a leer cómo dice en los textos originales y en una de las Biblias más usadas por la Iglesia Católica, que es la Biblia de Jerusalén. Si nosotros nos vamos a la Biblia de Jerusalén y buscamos Primera de Juan capítulo 5 versos 7 y 8, ese texto dice: pues tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Esto es lo que dice la Biblia de Jerusalén. Y el griego interlineal, fíjate cómo dice el verso 7:
Pues tres son los que testifican, el espíritu y el agua y la sangre, y los tres de acuerdo están. Esto dice los manuscritos más antiguos. Ahora bien, vamos a considerar cómo está en las versiones más nuevas, cómo se añade lo que hoy se conoce como la coma juanina en la versión de Reina Valera de 1960. Fíjate, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esto dice la revisión de 1960 de la Reina Valera. Lo que antes leíamos era el texto que aparece en los manuscritos más antiguos. Y lo vuelvo a leer. Tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convienen en lo mismo. ¿Qué es lo que se añadió? ¿Qué es lo que conocemos como la coma juanina? Lo siguiente: esto que voy a mencionar no aparece en los manuscritos más antiguos. Es decir, esto es conocido como un texto apócrifo, donde muchos han querido apoyar el dogma de la Trinidad, pero en realidad es un texto apócrifo. Esto que voy a mencionar no aparece en los textos más antiguos. Fíjate bien, esto no aparece, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esto es añadido, apócrifo. No aparece en los manuscritos más antiguos que se tiene constancia, ¿verdad? Entonces, esto fue añadido posteriormente a las traducciones más nuevas, más recientes. Los estudiosos de la Biblia llegan a un consenso general catalogando a la coma juanina como una añadidura apócrifa. Así la catalogan la mayoría de los estudiosos, como una añadidura apócrifa. Es decir, que esto no lo escribió el apóstol Juan, quien escribió esa carta. Esto fue añadido a sus palabras, fue añadido a sus escritos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para conocer la verdad. Muy bien. Entonces, hay un pequeño sector que defiende la coma juanina y dice, bueno, es verdad, no aparece, pero refuerza lo que la Biblia testifica en favor de la Trinidad. Hay un pequeño sector que defiende, pero es muy importante también considerar que los primeros defensores del dogma de la Trinidad no conocieron la coma juanina. Este texto que hemos leído, ellos no lo conocieron. Aquellos primeros defensores, aquellos que promovieron el dogma de la Trinidad, como Tertuliano, como Orígenes, como Atanasio, estos no conocieron este texto. Por lo tanto, en sus defensas, en sus escritos, en sus argumentos, este texto no aparece, porque fue una añadidura posterior a la vida de estos hombres. Se cree que 400 años después de Cristo se añadió la coma juanina. Entonces, esta añadidura está ausente en todos los manuscritos más antiguos. Muy importante. Fíjate, tampoco uno de los grandes filósofos, padres de la Iglesia Católica como fue San Agustín, tampoco empleó este texto
para defender o apoyar o enseñar el dogma de la Trinidad. Fue añadido posteriormente. Entonces, esto es muy importante. Si alguien tiene duda, puede corroborar esta información, ¿verdad? Hoy tenemos muchas herramientas, enciclopedias, internet, tenemos mucho lugar, mucho acceso para nosotros poder hacer una investigación seria de esto que estamos hablando. Solamente te estoy resumiendo lo que es, en a grosso modo, la coma juanina, esta añadidura apócrifa a la carta de Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. El verso 7 fue alterado, fue agregado, le fueron agregadas estas palabras. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre no aparece, el Verbo tampoco, el Espíritu Santo tampoco, y estos 3 son uno. Esto no aparece, ¿ya? Lo único que dice el texto griego interlineal, la Biblia de Jerusalén, los manuscritos más antiguos, dice: 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 convienen en lo mismo. Este es el primer punto que quería compartirles, que quería que analicemos, ¿verdad? Muy importante. Y puede llegar a nosotros una reflexión, podemos reflexionar, podemos meditar cómo la Biblia, ¿verdad?, ha estado en la mano de hombres, en la mano de escribas, que movidos por sus propias creencias, por sus propios intereses, han agregado, han modificado, han adulterado, ¿verdad?, lo original. Y esto es muy importante nosotros de conocerlo, porque cuántas personas se apoyan y dicen: es que en verdad Dios es trino, Dios es una Trinidad. Y se apoyan, ¿verdad?, en este texto. Dice: mira lo que dice la Biblia. Aquí dice, mira, Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Aquí dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y que estos 3 son uno, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros reflexionemos en estas cosas, que entendamos que no es todo, ¿verdad? No podemos creer a todo lo que se nos dice, sino que en nosotros debe haber siempre ese espíritu de indagación para conocer, para entender, ¿verdad?, qué es lo real, qué es lo verdadero. Muy bien. Entonces, espero que este punto, así de una forma breve, haya quedado claro. Si hay alguna pregunta, pues nos la pueden hacer en sus comentarios, porque hay otro texto muy importante. Si hay una pregunta acerca de este texto, pueden hacérmela en sus comentarios, porque vamos a pasar a otro texto muy importante. Dice Raúl Contreras: excelente tema. Bueno, Iván Elizondo, tenemos, por eso dijo el apóstol, tenemos la palabra más segura. Así es, ¿verdad? Bueno, entonces hay un texto muy importante que vamos a analizar, que saludos hasta Panamá, un saludo. Un texto también muy importante de tomar en cuenta, y es Mateo 28, 19. Un texto muy conocido también, Mateo 28, 19. Quiero que vayamos
a la Biblia de Jerusalén y busquemos Mateo 28, 19. Si alguno no la tiene, pues puede buscarlo también por internet. Es la Biblia, una de las Biblias muy usadas, ¿verdad?, por la Iglesia Católica y que trae muy buenas referencias. Dice Mateo 28, 19: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la Reina Valera de 1960 nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Texto muy conocido. Ahora, en la versión de Jerusalén hay un asterisco que nos da una referencia muy importante en nuestra investigación, en nuestro escudriñar. Y si vamos a la parte de abajo, nos dice la información, ¿verdad? Dice: es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Sea lo que fuere de estas variaciones posibles, la realidad profunda sigue siendo la misma. El bautismo vincula con la persona de Jesús Salvador. Ahora bien, toda su obra de culminación procede del amor del Padre y culmina con la infusión del Espíritu. Fíjate, esto muy importante, porque la misma versión de la Biblia de Jerusalén nos está diciendo que esta fórmula bautismal, o sea, estas palabras en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que aparecen aquí plasmadas, se resienten en su precisión, ya que más tarde, dice, fue establecido en la comunidad primitiva esa fórmula litúrgica. Ellos dicen que en el libro de los Hechos es sabido que todos los bautismos que aparecen en el libro de los Hechos han sido efectuados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay algo muy importante que no podemos nosotros pasar por alto, ¿verdad? Esto es muy importante, porque está reconociendo en cierta manera que este verso ha sido trastocado, que este verso se resiente, que este verso no es así, no fue así en sus comienzos, no fue de esta manera en el principio, sino que ha sido reforzado, ¿verdad? Y esto es muy importante esta anotación, ¿verdad? Fíjate bien, se cree que este texto fue trastocado para el siglo IV después de Cristo. Fue introducido. Ellos están diciendo que esto se estableció, esta forma litúrgica, más adelante. Igual como hemos visto en 1 de Juan 5:7, que no aparece en las versiones más antiguas, sino que después fue añadido. Hay una referencia muy importante que te quiero leer de Eusebio de Cesarea. ¿Quién era Eusebio de Cesarea? Eusebio de Cesarea fue obispo de Cesarea y se le reconoce en la historia como el padre de la historia de la Iglesia Católica, ya que sus relatos son de los más antiguos. Entonces fíjate, cuando Eusebio de Cesarea
es proclamado obispo de Cesarea, este hombre tiene acceso a la biblioteca de Cesarea, una de las bibliotecas más antiguas, donde se encontraba uno de los manuscritos más antiguos del Evangelio de Mateo. Y él dejó plasmado su testimonio, lo que él comprobó, lo que él leyó en este Evangelio antiguo de Mateo. Y quiero leértelo. El libro 3, capítulo 6, 132, página 152, sale esto. El Señor dijo a sus discípulos: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Asimismo, en su libro 9, capítulo 11, 4:45, dice y anota: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Fíjate las citas del obispo de Cesarea, que él refleja lo que él leyó en ese manuscrito antiguo del Evangelio de Mateo. Él encuentra esto: id vosotros a todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Fíjate, en el siglo IV después de Cristo se le añade esto: id y haced discípulos, id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, se añade nuevamente para reforzar lo que es el dogma de la Trinidad, se añade Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es una referencia muy importante de Eusebio de Cesarea, ¿verdad? Muy importante porque él de primera mano tuvo acceso, vio ese manuscrito, leyó ese manuscrito antiguo, podemos decir de los primeros, de los más antiguos del Evangelio de Mateo, y constató, sin ninguna influencia, porque acuérdate que no estaba modificado, sino que él constató lo que decía allí, ¿verdad? Entonces esto es muy importante comprender estas cosas. ¿Qué les está pareciendo? Vemos que hay muchos comentarios, quizás no los puedo leer todos. Hay muchos comentarios, a ver si nos da tiempo de poder leerlos, pero es muy importante que consideremos estas cosas. Dos textos muy importantes, dos textos muy conocidos, pero que nos debe ayudar a nosotros a indagar estas cosas. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Aún la misma Escritura dice: ay de aquel que añada o quite de lo que está escrito. Cuántos siglos de oscuridad, cuántos siglos de engaño, cuántos siglos de adulterar, ¿verdad?, esos escritos, pero vemos que todo a su momento sale a la luz. A ver, vamos a leer aquí. A ver, saludos a todos, un fuerte abrazo.
Dice Manuel Madera, ¿quién lo dice? A ver. Bueno, alguno, no sé, se me pasó el comentario. No sé, no puedo. Creo que es Carmelo Salmerón, dice: perderé mi salvación por creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Claro que no, ¿verdad? No estamos negando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que estamos nosotros analizando es cómo se puede manipular para conveniencia de ciertas creencias, de ciertos dogmas, cómo la Escritura, cuando cae en las manos de los hombres, puede ser manipulada, puede ser modificada, puede ser agregada. No estamos diciendo que no debemos creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, sino que estamos considerando el por qué estas palabras se añadieron tanto a 1 de Juan 5:7 como a Mateo 28:19. Es lo que estamos considerando, ¿verdad? Un saludo, Rodrigo Ávila, Freddy Egremí. Es que no puedo verlos todos. Tony Méndez, Monte de los Olivos hasta Nueva Jersey, Tecali, Puebla, Vicente Rodríguez, Monte, a ver, aquí se va. William, Bernardo Durán dice: excelente tema, siempre imaginé que algo no estaba bien en esos textos. Osvaldo Funes desde Colombia. Avisad, un saludo hasta Tijuana, Baja California, un fuerte abrazo. Y bueno, pues ya estamos llegando al final de esta emisión. Miguel González, un saludo. Estamos llegando, ya casi finalizando. Quería compartir estos dos versos muy importantes, muy conocidos, pero que es importante considerar, ¿verdad?, todas estas cosas. Bueno, estamos llegando ya al final. Les invito para que lo compartan, para que estas cosas sean conocidas. Dice Rodrigo Ávila: hermanos, sabemos que estos textos fueron añadidos para poder sustentar la Trinidad, porque en la Biblia no existe tal doctrina. Así es, ¿verdad? Ya hemos considerado en algunos videos pasados el origen, cómo estas creencias, ¿verdad?, se han ido formando a través de los siglos, se han ido introduciendo en la cultura, en la religión, ¿verdad?, y que ha formado parte de la idiosincrasia, de la creencia mayoritaria de muchas personas, que no se han cuestionado, que no han investigado, sino que han creído por creer, por fanatismo simplemente a lo que se les ha enseñado, a lo que se les ha dicho, sin cuestionar, ¿verdad? Y es muy importante indagar, es muy importante cuestionar, es muy importante discernir lo que se nos dice, lo que se nos habla. Es sumamente importante, porque si no indagamos, imagínate, si no indagamos en estos textos, si no analizamos estas cosas, ¿cuántas personas creen que el apóstol Juan escribió eso? Creen que Cristo dijo eso, ¿verdad?
Dice José Gregorio en Lucas 23:43, da a entender que Jesús va a estar con el malhechor arrepentido ese mismo día, y eso es falso. Sí, hay muchos detalles que debemos considerar. Carmen Cristian, saludos hasta San Antonio, Texas, un fuerte abrazo. Sí, hay muchas cosas que debemos considerar, que debemos escudriñar, pero eso es muy importante, ¿verdad? Pues bueno, estamos llegando al final del programa. Me da gusto compartir con todos ustedes. Dice Rodrigo Ávila, el fin de crear tal doctrina es para subir a la supuesta Virgen María, a la deidad, y dar culto a Dios, y darle el culto más que a Dios y a Jesucristo. Robert Morino, saludos hasta Kansas City. Un fuerte abrazo. Bueno, les agradezco todos sus saludos, sus comentarios, lo que han aportado a través de sus razonamientos. Agradecemos a todos los que han comentado. Pablo Mora dice, ¿cierto que Jehová es Satanás? Bueno, muchos lo dicen, ¿verdad? Muchos tienen creencias. Es otro tema que se ha desvirtuado, ¿no? Se ha desvirtuado. Corrientes que se han desvirtuado del pensamiento y han llegado inclusive a afirmar eso, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Bueno, pues si no hay más preguntas, nos vamos, nos despedimos. Osvaldo Andrés Bernardo Durán, Osvaldo Funes, un saludo. Amén. Felicia Castillo, Dios le bendiga, Dios lo guarde. Nos vemos hasta próximamente, nos concede el Señor realizar otro programa. Dios los bendiga y la paz y la gracia del Señor quede en sus corazones.